¿Cuántos alaban al Señor? Bendito Dios. ¿Cuántos se han gozado en la adoración y en la alabanza hoy, hermano? La presencia del Señor ha estado en una manera tan hermosa, ¿verdad? Como siempre. Alabado sea Jesús. Pero hoy yo pienso que el Señor ha consolado y confortado nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Quiero esta tarde compartir un tema que le he titulado Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. El texto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 10. Y dice la palabra de nuestro Dios: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, amén. Gloria a Dios. Para nadie es un secreto, amados hermanos, que estamos viviendo los tiempos finales, ¿verdad? No es un secreto para nadie. Nos encontramos en ese tiempo. Y la Biblia dice que son tiempos peligrosos y que son tiempos de apostasía. Eso dice la Biblia. Inclusive, la Escritura profetiza que en las congregaciones cristianas, para este tiempo final, habrá creyentes, entre comillas, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Es increíble, pero es así. Así que, hermanos, si eso pasa dentro de nuestras congregaciones, imagínense el panorama fuera de las congregaciones, ¿verdad? Todo lo que está pasando en este mundo que nos rodea. Ahora, en medio de todo este panorama se encuentra el pueblo del Señor. Amén. El pueblo de Dios. Los verdaderos creyentes. Los que van contracorriente, ¿verdad? Contra la corriente de este mundo. El mundo en una dirección y nosotros en una dirección opuesta y hacia arriba. El mundo hacia abajo, contrario a Dios, y nosotros de frente a Dios y hacia arriba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los creyentes que han decidido seguir los pasos de Cristo, aunque en ello les vaya la vida. Esos son los creyentes genuinos. Ahora, a ese pueblo de Dios, a ese pueblo genuino, yo quiero hablarle en el día de hoy. A ese pueblo. Mi intención es animar al pueblo de Dios en su fe. Animarlos. Yo sé, hermanos, que nos exponemos a muchas cosas en estos tiempos finales y peligrosos. Hay muchas burlas, hay rechazo. Sé que incluso que se puede sufrir por causa de la fe en Cristo, ¿verdad? Que hay puertas que se pueden cerrar por causa del Señor. Pero hoy quiero que tú entiendas algo. Y es que a pesar de todas esas cosas, vale la pena seguir a Cristo. Amén. Vale la pena confiar en Jesús. Amén, hermano. Porque no hay privilegio más grande, escucha bien, no hay privilegio más grande que ser llamado hijo de Dios. Hijo de Dios. La dicha más grande que pueda recibir un ser humano es ser contado como parte del pueblo escogido de Dios. Es una dicha muy grande. El pueblo de Dios, hermanos, es un pueblo exclusivo. Escuche bien la palabrita, exclusivo, ¿verdad? Si nos quieren atacar por esto y nos quieren difamar por esto, no importa, estamos dispuestos a pagar el precio. Pero este no es un pueblo inclusivo, este es un pueblo exclusivo. Amén. ¿Oyó eso? En el mundo se está diciendo, no, que la inclusión significa para ellos todo su pecado y toda su situación. Pero el pueblo de Dios es un pueblo exclusivo. Aleluya. No todo el mundo llega a ser parte del pueblo de Dios.
Por eso es un pueblo exclusivo. Ahora, ¿cómo se puede llegar a ser parte de un pueblo tan particular como el pueblo de Dios? ¿Cuál es la misión de ese pueblo en esta tierra? ¿Y por qué son tan dichosos los que forman parte de este pueblo? Bueno, hermano, eso es lo que con la gracia del Señor estaremos abordando en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que entienda todo aquel que es parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos aquí son parte de ese pueblo? Amén. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es que tú no has llegado a ser parte de la familia de Dios por méritos propios. Escucha, no llegaste allí por tus méritos, porque te lo merezcas, no. No eres parte del pueblo de Dios por tus buenas obras, ni siquiera porque lo anhelabas ni lo deseabas, ni siquiera por eso, no. Tú llegaste a este pueblo exclusivo porque fuiste escogido. Amén. Fuiste escogido. Observa lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados, los cristianos son un linaje ¿qué? Un linaje escogido. Escogido. Son un pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, tú fuiste seleccionado por Dios y comprado por Dios para ser su pueblo, para ser su nación santa, para ser un sacerdote de Dios en esta tierra. No sé cuánto se gozan, hermano. Aleluya. Piensa en esto que te voy a decir ahora. De los más de 8,000 millones de personas que habitan este planeta, tú fuiste seleccionado por Dios, tú fuiste apartado por Dios para que fueras parte de su pueblo. Amén. Hermano, ¿no es maravilloso saber que el Dios del cielo pensó en nosotros? Que el Dios del cielo conocía nuestra vida, conocía tu nombre, que el Dios del cielo dijo, yo quiero que esta persona sea parte de mi pueblo. ¿No es maravilloso eso, hermano? ¿No es para darle gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermano? Gloria a Jesús. Es un altísimo honor ser parte del pueblo escogido por Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20, dice el apóstol Pablo aquí, porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si tú eres parte de su pueblo, tú debes entender algo. Tú fuiste comprado. Fíjese, tú fuiste comprado. Dios te adquirió. Aleluya. Él pagó un precio por tu rescate. Alabado sea Dios. Ahora la pregunta es, ¿y qué espera entonces Dios de ti? Después que te adquirió, que te eligió, que pagó por ti, ¿qué espera Dios de ti? Bueno, lo dice el apóstol Pablo aquí, que lo glorifiques, que glorifiques a Dios, que vivas para su gloria. Dios te ha elegido, Dios te ha seleccionado para que tú vivas para su gloria. Amén. Glorifica a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, es decir, con todo tu ser, glorifica a Dios, y porque además dice ahí claramente que ni tu cuerpo ni tu espíritu son tuyos, son de Dios. Amén. Son de Dios, le pertenecen a Él. Aleluya. Ahora, ¿con qué fuimos comprados? ¿Con oro? ¿Con plata? ¿Con qué fuimos comprados nosotros? ¿Cuál fue el precio que pagó Dios para adquirir un pueblo para Él? ¿Cuál fue el precio? Pedro lo dice, 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20, dice, sabiendo
Eso tenemos que saberlo todo, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, escuche, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Si tú eres parte del pueblo de Dios, tú debes entender que fuiste comprado con la sangre de Cristo. Tú fuiste comprado. Eras esclavo del pecado, ¿verdad? Le pertenecías al enemigo, pero Jesús te compró. Aleluya. En otras palabras, el precio para que tú seas parte del pueblo escogido que de Dios ha sido tan alto que eso te debería a ti a llevar a valorar, a darle el máximo valor, porque el precio fue el más grande. Dale valor a lo que tú eres, el pueblo escogido de Dios. Además, como si todo esto fuera poco, tú fuiste elegido y adquirido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hermano, yo contemplo ese texto y me asombro de Dios y me gozo tanto en mi Padre Celestial, hermano. Antes de que todas las cosas existieran, ya Dios sabía de la presencia de cada uno de nosotros y Dios tenía un plan eterno con nosotros y Dios nos había escogido a nosotros. Antes que existiera nada, ya Él nos había escogido. Así que tú eres parte del plan eterno de Dios. Efesios capítulo 1, verso 3 al 7, escucha como dice Pablo aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Yo no sé si usted se goza, hermano, pero un texto como este es tan deleitoso, ¿verdad? Decir, wow, que Dios haya pensado en mí antes de la fundación de todas las cosas, que nos haya predestinado. Qué hermoso. Por eso Pablo comenzó aquí diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos alaban a Dios, hermano. No sé cuántos bendicen a Dios. Aleluya. Si tú eres parte del pueblo de Dios, escucha, no ha sido por tus buenas obras, ni siquiera por tu deseo, ha sido porque Dios te escogió, porque te compró con la sangre preciosa de Cristo. Por tanto, tú tienes la dicha más grande que un ser humano pueda disfrutar, y es ser contado como parte del pueblo escogido de Dios. Es una dicha infinita, hermano. Alabado sea Dios. Y bueno, ¿y para qué te escogió Dios? ¿Cuál ha sido el propósito de esta elección divina? Porque la Biblia dice que no hay despropósito alguno en Dios. En otras palabras, Dios no obra ni a tontas ni a locas, ¿verdad, hermano? Dios tiene un plan perfecto. No tiene ni dos ni tres, un plan perfecto, y Él llevará a cabo ese plan. Por eso el rey David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque Él es soberano y Él va a llevar a cabo su propósito.
Él tiene un plan con cada uno de sus hijos y Él lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El apóstol Pedro aclara para qué fuimos escogidos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nosotros somos una nación santa, es decir, un pueblo apartado, un pueblo separado para Dios, para el servicio de Dios, para hacer algo supremo. ¿Qué cosa es? Anunciar las virtudes de Cristo. ¿Anunciar qué? Las virtudes de Cristo. Si tú eres parte del pueblo de Dios, tú fuiste llamado a anunciar el amor de Jesús, la santidad de Jesús, la obediencia perfecta de Jesús, ¿verdad? A su Padre. Tú fuiste llamado para anunciar la humildad y la mansedumbre de Cristo. Tú fuiste llamado para anunciar la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Tú fuiste llamado para anunciar la resurrección de Cristo de entre los muertos. Tú fuiste llamado para declararle a todo este mundo quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Aleluya. Dios el Padre desea que absolutamente todos conozcan quién es Cristo, quién es su Hijo. Y para eso Él nos adquirió. Para eso Él nos compró. Para que nosotros anunciáramos las virtudes de su Hijo. Gloria a Dios. Es por eso que Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 4, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mis amados, el mensaje del pueblo de Dios tiene que ser un mensaje cristocéntrico. Cristocéntrico. Usted puede encontrarse a cualquier predicador, hermano, que quizás tenga multitudes de personas escuchándolo allí, pero si el mensaje que predica no es cristocéntrico, sino que es un mensaje basado en el hombre como el centro, entonces usted puede decir que ese es un falso maestro. Es un falso maestro. Porque nosotros fuimos adquiridos por Dios, nosotros fuimos comprados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. Por eso Pablo decía, predicamos a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje. Mis amados, la razón fundamental por la cual estamos en esta tierra es porque somos pregoneros de justicia. Estamos aquí para pregonar un mensaje. ¿Cuál mensaje? Que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador del mundo, que Cristo vendrá y que Cristo un día juzgará a esta humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea Dios. Pero no solamente hemos sido llamados a predicar a Cristo, sino a ser como Cristo. A ser como Cristo. Porque Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, ¿verdad? La palabra no dice que seremos, la palabra dice que somos. Somos, ¿verdad? Por lo tanto, no se puede considerar como pueblo de Dios a cualquiera, sino a los que poseen las virtudes que predican. A los que poseen las virtudes que predican. Amén. Porque dice, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos. No seremos, somos. Alabado sea Dios. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, verso 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Es una pregunta retórica. Evidentemente no, ¿verdad? Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos ¿qué? Malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, ¿por sus frutos qué? Entonces, no estamos aquí a ciegas, ¿verdad? Esa frase que dice, no, solo el corazón lo sabe Dios. Sí, yo sé que solamente el corazón lo ve Dios, eso lo sabemos. Pero Él dijo esto aquí. Él dijo que el árbol se conoce por su fruto. Amén, hermanos. Amén. No conozco tu corazón, pero veo tus frutos. Pero veo tus obras, pero veo tus decisiones, pero veo cómo te conduces. Entonces eso me da una idea de si eres un árbol bueno o un árbol malo. Alabado sea Dios. ¿Y a cuáles frutos se refiere el Señor aquí? Bueno, Pablo dijo, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí tenemos 9 facetas de un fruto. Alabado sea Dios. El creyente que tenga estas cosas, ¿verdad? Y que abunde en estas cosas, que en la medida que pasa el tiempo caminando en el Evangelio, va abundando cada vez más en el amor de Jesús, cada vez más en el gozo del Señor, en la paz, en esa paciencia, que va abundando en la benignidad, en la bondad, en la fe, en esa mansedumbre, en esa templanza, en ese dominio propio, que va abundando cada vez más. Usted puede decir, es un árbol bueno que está dando frutos. Pero si pasan los años, usted ve que sigue en lo mismo y en lo mismo, y no ves el amor por ninguna parte, y ves siempre la impaciencia por todas partes, y ves falta de dominio propio por todas partes, y ves esto, aquello, lo otro. En la medida que pasan los tiempos, tú tienes que decir, ese fruto no se parece al fruto del Espíritu. Amén, hermanos. Amén. Entonces no estamos aquí a ciegas. El Señor nos dejó una regla para poder medir, gloria a Dios. Entonces también la Escritura dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea que se nos manda a crecer, pero a crecer en